fishnets. Now you only get it in your night dress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a... Cada semana abrimos el espacio de la energía del cambio que hacemos de la mano de Solabria, la cooperativa de las energías renovables que tenemos en Cantabria, y no es una semana cualquiera para esta cooperativa porque llegan las 11ª jornadas de cooperativismo y energías renovables. Para hablar sobre este evento tenemos con nosotros a José Luis García, que fue uno de los fundadores de Solabria como cooperativa de renovables. Muy buenas, José Luis. Muy buenas, Pablo. Es un placer estar contigo hablando con el Faradio. Bueno, no es la primera vez, de hecho, que pasas por esta sección. Es un placer, como siempre, recibirte. Y bueno, para hablar sobre estas jornadas del próximo sábado por la mañana, desde por la mañana hasta mediodía, lo primero que te quiero preguntar es por el emplazamiento. ¿Por qué en el espacio del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria? ¿Por qué habéis elegido esa ubicación en concreto? Bueno, esta ubicación, fíjate, ya son varios años los que venimos haciendo las jornadas en el espacio Ricardo Lorenzo del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. Tenemos, bueno, pues fíjate, la suerte de que además es una entidad socia de Solabria y bueno, también el Colegio de Arquitectos últimamente está poniendo mucho énfasis todo lo que es en el tema de la sostenibilidad y la eficiencia en las construcciones y en los edificios. Entonces ellos son conscientes de la necesidad que hay en ese sentido y además, bueno, lo manifiestan, pues eso, consumiendo energía verde de Solabria, ¿no? Además, bueno, pues muy amablemente nos ceden ese espacio, desde el que venimos eso ya los últimos años haciendo las jornadas allí y la asamblea también en el espacio Ricardo Lorenzo. Y bueno, pues para nosotros la verdad que es un orgullo tener pues eso, el Colegio de Arquitectos ahí como, bueno, un estandarte de sostenibilidad, de eficiencia y dando ejemplo también con sus medidas y sus políticas, ¿no? Bueno, no solo se trata de conectar con una entidad que es socia de Solabria, sino que, bueno, yo creo que el espacio también tiene mucho que ver con los temas que se van a tratar en esta jornada del sábado. ¿Cuáles son los contenidos que se van a poder disfrutar allí? Bueno, tenemos 5 mesas. Podemos decir que hay 2 grandes bloques, uno dedicado a la pobreza y a la exclusión social y otro dedicado al cooperativismo, ¿no? Que también tocamos ahí el tema de la energía. Tenemos, digamos, entre medias otra mesa, que es la Equaldea Valiter, y que es un poquitín, bueno, pues una comunidad sostenible. Entonces, de alguna manera todas las mesas están relacionadas, ¿no? Porque todo tiene que ver. La energía, desde luego, es un tema importante y si hablamos de pobreza energética en este caso, pues tiene mucho que ver con el informe AROPE que presentaremos en la primera mesa. Entonces, hemos buscado 2 grandes temáticas, pero de alguna manera todas están conectadas. Desde luego que esto está muy conectado, sobre todo cuando hablamos también de vivienda, ¿no? Porque lo que llevamos hablando en las últimas semanas, por lo que ha sucedido en Valencia, es dónde estamos construyendo las naves industriales, los grandes polígonos, las viviendas también, en sitios donde no se debería, porque cuando pasa algo, digamos, un poco anormal, se pueden ver afectadas. Y lo que vais a hablar el sábado no es exactamente eso, pero sí el cómo construir las viviendas, cómo tienen que ser los hogares de las familias en el futuro, ¿no? Efectivamente, tenemos el cambio climático que yo creo que ya está encima, es decir, antes hablaba de que para el año 2050 había pronósticos que indicaban pues eso, que iban a cambiar bastantes cosas y hemos podido comprobar tristemente cómo eso que se anticipaba para el 2050 en el 2024 lo tenemos aquí, ¿no? Es decir, un régimen de precipitaciones, un régimen de temperaturas en aumento, la biodiversidad está disminuyendo muchísimo, el agua empieza a ser también un problema, vemos también que la falta de nieve está ahí, es decir, el cambio climático, bueno, pues es una realidad que tenemos que empezar a asumir y si queremos, bueno, pues intentar hacer algo ahora que estamos a tiempo, pues una de las se pueden tomar muchas medidas, ¿no? Pero efectivamente, es decir, estamos viendo cómo las construcciones que se han hecho en barrancos, en cauces de ríos, en sitios llanos que ahora son perfectamente inundables, bueno, pues eso se podía haber evitado, ¿no?
Nosotros tenemos claro que la sostenibilidad, la eficiencia, el planeta se merecen una atención y un cuidado mayor por parte de todas las personas. A veces es verdad que lo que hemos visto en Valencia con la Dana nos hace tomar conciencia de que el cambio climático no es ninguna broma, no es nada que se inventen los científicos, es una realidad que tenemos ahí y que va a ir en aumento y vamos a seguir sufriendo, ¿no? Entonces tenemos que tomar medidas desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista de la energía, que es uno de los factores que influye mucho, digamos, en las consecuencias que estamos viendo del cambio climático, pero también en el tema de la construcción, en el tema del transporte, en el tema de la ropa. Es decir, hay muchas variables que tendríamos que actuar sobre ellas para intentar mitigar con tiempo pues, las consecuencias que nadie puede prever en el futuro. Bueno, Solauria va a hablar sobre pobreza, con ese informe AROPE sobre pobreza energética en concreto, y yo creo que eso vincula a Solauria con una manera de hacer las cosas que, justamente pensando en lo que ha sucedido en Valencia, por esta sección no hace mucho ha pasado Fernando Valladares para hablar sobre estos fenómenos climáticos que se producen, y claro, una de las cosas que él más subraya es que tenemos a unos gobernantes en general, sin distinguir si hablamos de una comunidad autónoma o un país concreto o de una entidad supranacional como la Unión Europea, que siempre se pone la economía por delante de otro tipo de decisiones que afectan a las personas. Y precisamente yo creo que esta jornada de Solauria va un poco en esa dirección, ¿no? En hablar de que primero hay que hablar de las personas y ver cuál es la manera de que las personas puedan desarrollar un proyecto de vida digna, antes que pensar en el lucro económico que puede ser necesario para las empresas que luego se encargan de construir las viviendas, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, nosotros en Solauria siempre lo hemos tenido muy claro y esa fue la razón de crear la cooperativa, ¿no? Es decir, primero tienen que ser las personas. Entonces, nuestro modelo de cooperativismo, nuestro modelo energético, dista bastante del que tenemos en la actualidad, ¿no? Estamos viendo beneficios, bueno, pues obscenos por parte de las grandes energéticas y, en cambio, hay pues muchas personas que no son capaces de mantener la temperatura de su casa ni en verano ni en invierno, por ejemplo. El informe AROPE que presentará Rosa Pérez Crespo de EAPN Cantabria pues nos va a evidenciar una realidad que tenemos aquí en nuestra comunidad autónoma y que parece mentira, ¿no? Pero el 22% de la población está en pobreza o en riesgo de exclusión. Estamos hablando de unas 129.000 personas, que se dice pronto, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que la energía es un derecho fundamental, básico de toda persona, pero anteponemos decir que eso, que la persona pueda ejercer ese derecho y no al revés, que la energía sea una circunstancia que limite su capacidad, pues eso, en este caso, de calentar su casa, de enfriarla, etcétera, ¿no? Entonces, somos una entidad sin ánimo de lucro porque nuestro objetivo no son los beneficios, sí conseguir que el proyecto sea viable, que es diferente, pero no pensar en beneficios ni en repartir dividendos ni nada de eso. Entonces, nuestro enfoque es completamente diferente al que el sistema, el mercado, digamos, que ha ido imponiendo con las grandes energéticas. Queremos eso, ver que es posible otra forma de hacer cooperativismo, otra forma de hacer energía en comunidad, y es lo que intentamos, ¿no? Estas jornadas, pues hablando de pobreza por un lado y cooperativismo por otro, enfatizamos esta circunstancia, es decir, las personas primero y después cómo las personas podemos también colaborar, trabajar, generar y crear, pues eso, valor y sobre todo desde el punto de vista para las personas, por y para las personas. Es decir, que es una oportunidad de hablar de cosas muy sensibles, de hacer un poco radiografía de la sociedad, pero también el conocer cómo funcionan estos elementos alternativos, ¿no? Estas cooperativas que no son una empresa, digamos, al uso, y de hecho vais a tener la presencia de COP57, que es una manera de hablar de dinero, pero hablar de dinero de una manera de la que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Correcto, sí, COP57 es una cooperativa, es una cooperativa financiera y también se diferencia del modelo tradicional básico de la gran banca. COP57 lo que su objetivo es pues, que las personas y también las organizaciones puedan poner sus ahorros en esa cooperativa y saber que van a ser destinados al apoyo de la economía social, sobre todo local,
COP57 tiene en 7 comunidades, entre ellas en Asturias, y Cantabria estamos trabajando también ahí, digamos, muy cercanos con los asturianos. Entonces, el objetivo es que el ahorro sirva de apoyo mutuo para personas y entidades de la economía social. Entonces, es tan sencillo como hacerse socia de COP57, luego te creas una cuenta y a partir de ahí ya puedes poner ahí tus ahorros. Evidentemente, como no se trata de especular ni de hablar de si me dan más intereses o menos, es decir, es un interés justo, pero un interés que tiene como contrapartida el apoyo a personas y entidades que están en la economía social y que si solicitan una póliza, un crédito o un dinero es porque ese apoyo, digamos, por la parte de la banca tradicional lo van a tener más difícil por los requisitos que te pide, las condiciones que te pide, que son más del mercado. Y en cambio, aquí se valoran aspectos sociales, no solamente cuestiones económicas, sino que hay una comisión social que estudia los diferentes proyectos que solicitan esas colaboraciones y a partir de ahí surge ese apoyo mutuo y esa colaboración entre las dos personas o entidades con COP57. Bueno, manera de conocer proyectos alternativos, por supuesto, manera de conocer también Solabria, porque puede ser que esta entrevista la esté viendo alguien que todavía no sabe exactamente cómo funciona, no sabe exactamente qué es Solabria. José Luis, ¿tú cómo explicarías qué es Solabria y en qué momento está la cooperativa ahora mismo? Bueno, Solabria es eso, una cooperativa. ¿Qué quiere decir que somos una cooperativa? Bueno, pues que un grupo de personas nos pusimos de acuerdo, veíamos que había una necesidad de que la energía estuviera en nuestras manos, fuera nuestro derecho y que pudiéramos opinar y decidir qué modelo queremos. Entonces nos juntamos y ya por el 2013 pues creamos la cooperativa. La verdad es que en aquel entonces pues nos apoyábamos en Som Energia, que está en Cataluña, que ya era un poco, digamos, el antecedente que teníamos aquí en la península, ¿no? En el estado, y nos sirvió también de modelo. Es decir, creamos la cooperativa porque queríamos otra forma distinta de ejercer nuestro derecho a la energía. Entonces, Solabria es eso, es una cooperativa, pero no deja de ser una empresa, porque todas las cooperativas son una empresa. Y también es un proyecto que hay que sacar adelante. Es decir, nosotros lo que pretendemos es que la gente entienda que la diferencia entre cooperativa y empresa, a pesar de que para contabilidad y todo eso seguimos siendo como una empresa, es que en la cooperativa las personas socias pueden votar y decidir en asamblea las decisiones que se toman en la cooperativa. Entonces el modelo ya cambia. Todas las cosas que en la cooperativa se plantean y se deciden, nosotros procuramos eso, que haya en la asamblea es el órgano máximo de decisión. Es decir, aquí no hay consejeros, ni directores, ni ninguna persona que tome decisión por el resto, sino que somos las personas socias las que lo hacemos. Entonces es un modelo participativo, un modelo en el que las personas, pues podemos ejercer nuestro derecho tanto en el camino que queramos que tome la cooperativa, como en las distintas fases de su desarrollo. Y fíjate que actualmente estamos pues muy contentos porque hemos crecido en número de personas socias. Creo que rondamos en torno a los 760 y algo. Y también el número de contratos, que vamos camino de los 900. Esto nos ha permitido ya generar un primer puesto de trabajo, con lo cual así es un paso importante. Es decir, hasta ahora, los que estamos en el Consejo por estatutos nunca vamos a cobrar porque lo hemos establecido así. Es decir, nosotros tomamos un poco las riendas de la cooperativa bajo la supervisión de la Asamblea, pero no tenemos sueldo asignado ni lo vamos a tener, a diferencia de los consejeros de las grandes empresas. Este puesto de trabajo para nosotros ha sido un primer gran paso, porque evidentemente lo que queríamos también es generar un valor y además crear trabajo aquí en nuestra comunidad, y esa es la idea que seguimos, ¿no? Es decir, de potenciar el autoconsumo, que la verdad que nos va muy bien aquí en Cantabria, y pues Solabria lidera un poquitín el tema del autoconsumo en las personas socias, porque tenemos un porcentaje elevado, en torno al 17% de personas en su casa han puesto autoconsumo, y ahí lo favorecemos nosotros también con, pues tenemos el monedero virtual, la batería,
que permite decir que lo que no gastas durante el día, que es cuando da el sol, lo puedes compensar en la factura en otros momentos, ¿no? en otros meses. Y supone un ahorro considerable. Entonces, son medidas que incidimos en lo que hablan las jornadas. Es decir, nosotros potenciamos que el autoconsumo te va a bajar la factura, pero además con el tema del monedero virtual puedes todavía ahorrar más y disminuir tu factura, ¿no? Es una forma también de eso, bueno, pues no es que sean, es decir, la pobreza no la vamos a erradicar, pero sí es una manera de contribuir a un precio más justo y a un uso más justo de la energía. Bueno, esto es un esbozo de lo que se va a poder ver en las 11ª jornadas de cooperativismo y energías renovables de Solabria del próximo sábado. Esto es de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el espacio Ricardo Lorenzo, en la calle Los Aguayos de Santander, que es la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria. José Luis García, de Solabria, muchísimas gracias por atender la llamada del Faradío y esperemos que el sábado, bueno, que no deis abasto de toda la gente que se acerque por allí, por el espacio Ricardo Lorenzo. Nada, agradeceros a vosotros. Efectivamente, las jornadas son abiertas, cualquiera puede presentarse allí en el espacio Ricardo Lorenzo y, bueno, pues podrá contemplar eso, las 5 ponencias que tenemos centradas en pobreza y en cooperativismo, ¿no? Que además este año, fíjate, tenemos una pequeña novedad que quería comentarla antes de que nos despidamos, y es que vamos a contar, además de con COP57, con Astoenergia. Es una cooperativa de energía renovable en Asturias. Vamos a establecer lazos más estrechos con ellos y, de hecho, hemos organizado conjuntamente las jornadas y van a pasar por aquí, por Cantabria, lo mismo que nosotros pasaremos por Asturias cuando ellos las hagan allí. Entonces, vamos a establecer una colaboración entre 2 cooperativas, además de COP57, que en nuestro terreno, es decir, en el terreno de la energía, juntándonos nosotras, podemos acometer proyectos que individualmente seguramente pues no podríamos, ¿no? Porque somos pequeñitas. Entonces, es una de las novedades que vamos a tener y que le vamos a dedicar una mesa también a presentarla, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, agradecerte, Pablo, la difusión que nos dais y al Faradío, como siempre, encantados de tener un medio independiente y que escucha, pues eso, a las personas también, porque vosotros dedicáis mucha parte de vuestra información pues a temas sociales, a temas que, bueno, pues a veces es difícil que salgan en otros medios, ¿no? Que le dediquen el tiempo suficiente aunque salgan en otros medios. Pues muchas gracias, José Luis, y un abrazo. Un fuerte abrazo, Pablo. Adiós.